cuando nosotros estamos hablando de misiones, no es tanto lo que tiene que ver contigo y lo que tiene que ver conmigo, sino lo que Dios quiere hacer a través de tu vida y de mi vida en la vida de otros. Dentro de esos pasajes hay un carácter misionero. Revelan la visión de Dios por las misiones, revelan la acción de Dios a favor de las misiones, revelan la repercusión de Dios a través de las misiones y revelan el alcance en otros a través de las misiones. Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Volvemos a leer: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y ese es el título bajo el cual vamos a estar ministrando en esta mañana la palabra de Dios. Pasemos al otro lado. Padre Santo que estás en los cielos, gracias. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de este lugar. Solamente tú tienes la capacidad, la autoridad, el poder, Dios mío, aleluya, de transformar, de ministrar nuestras vidas, de permitir, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías. Te rogamos, Dios mío, que de alguna manera tu palabra esté ministrando en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, animándonos, levantándonos e involucrándonos y comprometiéndonos, Señor, con las misiones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Usted puede sentarse. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Los temas sobre misiones, cuando hablamos sobre misiones, para algunos cristianos, para algunos, no para todos, quizás pudieran ser temas no muy atractivos, o a veces la gente no se siente tan necesitada de oír estos temas. Porque cuando uno habla sobre misiones, no tiene que ver tanto con nuestras mayores preocupaciones, con nuestras mayores necesidades. Porque toda persona, muchas veces venimos a la iglesia y estamos aquí en la iglesia, pero hay algo que nos preocupa. Y generalmente aquellas cosas que nos preocupan, generalmente no tienen que ver con otros. Generalmente las cosas que más nos preocupan tienen que ver con nosotros mismos. Nos preocupa nuestra salud, nos preocupa nuestra familia, nos preocupa nuestros planes, nuestro futuro, nuestras finanzas. Y a veces uno viene a la iglesia, a veces viene cargado, preocupado, y uno viene a la iglesia necesitado de oír una palabra que nos levante, que nos consuele, que nos anime. Y eso no es incorrecto, eso está bien. Y también necesitamos ministrar esa palabra que el pueblo necesita, que consuele, que levante, que anime. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando nosotros estamos hablando de misiones, no es tanto lo que tiene que ver contigo y lo que tiene que ver conmigo, sino lo que Dios quiere hacer a través de tu vida y de mi vida en la vida de otros. Bendito sea el nombre del Señor. Porque para mí, misiones no es otra cosa que pensar en otros. Cuando estamos hablando de misión, estamos pensando en otros. Nos estamos enfocando en otros. Alabado sea el nombre del Señor. No en mi necesidad. Y no significa que no me preocupe por mi necesidad, pero misión, aleluya, es preocuparme, aleluya, por la necesidad de otro. Quizás no sea el tema, aleluya, que me parezca a mí más necesario oír. Quizás no sea el tema, aleluya, que más me atraiga. Pero quiero decirte en esta mañana que sí es la mayor preocupación de Dios. Porque la mayor preocupación de Dios, aleluya, tiene que ver con la misión de la iglesia, con las misiones. Las misiones es el corazón de Dios. Es la razón por la que Cristo vino.
Es la razón por la que Cristo murió. Es la razón por la que Cristo resucitó. Misiones es la causa, aleluya, que provocaron las últimas palabras de Jesucristo a sus discípulos antes de ir a la cruz del Calvario. Son también, aleluya, sus últimas palabras, o tienen que ver con sus últimas palabras antes de ascender al cielo. Alabado sea el Señor. Mientras la iglesia y el creyente nos concentremos solamente en nuestros asuntos, no podremos entonces sensibilizarnos con las misiones. Misiones es ir más allá de nosotros. Es lo que hacemos a favor de otros para que conozcan al Señor Jesucristo. Cuando yo reviso la palabra de Dios, encuentro algunos pasajes poderosos, pasajes bíblicos, de los cuales pudiéramos predicar de diferentes temas, los cuales podemos utilizar de diferentes maneras, pero encuentro en esos pasajes muchas veces un carácter misionero en ese pasaje. Alabado sea el nombre del Señor. Uno los usa, predica sobre otros temas, pero a veces cuando uno profundiza se da cuenta que dentro de esos pasajes hay una pizca de misión. Hay un carácter misionero que demuestra la pasión y el amor de Dios y el deseo de Dios por la salvación de las almas. Alabado sea el nombre del Señor. Son la evidencia y la visión más importante de la iglesia y del cristiano. La visión y la misión más importante de la iglesia y el cristiano siguen siendo, amados hermanos, alcanzar las almas perdidas para Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Yo quiero compartir en esta mañana, quiero hablarle sobre tres pasajes bíblicos. Tres pasajes bíblicos muy conocidos por la mayoría de nosotros como cristianos, pero quiero ver en cada uno de esos pasajes bíblicos el carácter misionero de esos pasajes. Alabado sea el nombre del Señor. Porque encuentro que en cada uno de esos pasajes nos habla de visión misionera, de acción misionera, repercusión misionera y alcance misionero. Alabado sea el nombre del Señor. Y es lo que quiero estar viendo en cada uno de esos pasajes. La visión, la acción, la repercusión y el alcance. Alabado sea el nombre del Señor. El primer pasaje ya lo estuvimos leyendo en esta mañana. Se inicia en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 nos habla de Jesús. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios. Le había hablado acerca de la parábola del sembrador. Y cuando Jesús termina con las multitudes, hay algo impresionante, es que Jesús no se queda con la multitud. Jesús le dice a sus discípulos, vamos, toman la barca, porque él estaba sentado en la barca, y le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Alabado sea el nombre del Señor. Marcos capítulo 5 nos habla entonces de ese momento cuando Jesús pasa al otro lado. Tenemos que ver que dentro de este pasaje, donde observamos la visión misionera, y está en Marcos capítulo 4:35, la expresión misionera es exactamente esa: pasemos al otro lado. Porque Jesús nada de lo que hace lo hace por hacerlo. Jesús no se mueve por casualidad. Jesús tiene un propósito con todo lo que hace. Hay una visión en el corazón de Jesús, hay una motivación en el corazón de Jesús, y ese propósito, esa visión y esa motivación es lo que le hace a Jesús decir, pasemos al otro lado. ¿Qué es lo que hay del otro lado? ¿Qué es lo que se iban a encontrar del otro lado? Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo. Ahora, no solamente estamos viendo la visión misionera en el corazón de Jesús, sino que también estamos viendo la acción misionera. En Marcos capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Gloria a Dios. Porque hay una diferencia entre visión y misión, o visión y acción. A veces uno tiene una visión,
La visión es a dónde tú quieres llegar. Gloria a Dios. A dónde tú quieres llegar. El propósito que tú tienes de a dónde tú quieres llegar. Pero a veces hay una visión. A veces hay un sueño. Pero si todo se queda ahí en la visión, si todo se queda en el a dónde yo quiero llegar y no hago nada para llegar a ese lugar, no llego. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo. Usted se despertó en esta mañana y dice, voy para la iglesia. Ah, pero usted tuvo que tomar una serie de acciones para estar aquí en esta mañana. Si usted dice, voy para la iglesia y se queda ahí tapadito con su sábana, perdóneme si yo digo alguna palabra que no se vea bien en su idioma. Es multicultural. Gloria a Dios. Bueno, Dios me ayude de todas maneras. Gloria al Señor. Usted se despertó, pero algo hay que hacer para cumplir el propósito, para llegar a donde yo quiero. Y eso es lo que le estoy llamando misión, o es lo que le estoy llamando acción. Jesús dijo, pasemos al otro lado, pero Marcos capítulo 5, versículo 1, nos está demostrando que no se quedó solamente en palabras. Jesús dijo, pasemos, y pasaron. Bendito sea el nombre del Señor. Porque lo vemos, aleluya, en la región de Gadara. Gloria a Dios. Una de las estrategias del enemigo de nuestra alma es demorar el inicio de la misión misionera, de la misión evangelística. No te dice que no es de Dios, porque tú sabes que es de Dios. No te dice no lo hagas, porque tú sabes también que es un mandato divino. No te dice no podrás hacerlo, porque tú sabes que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces su estrategia muchas veces es decirte mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Mañana. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso cuando estamos hablando de visión, de misión, no se puede quedar en la visión. Algo tenemos que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese algo tiene que ver conmigo. Ese algo tiene que ver contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Todo cristiano debe involucrarse en lo que está en el corazón de Dios. Lo que está en el corazón de Dios, aleluya, son las misiones. Son las almas. Lo que más le importa al Señor son las almas que están perdidas. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Jesús pasó entonces de Galilea a Gadara. Esta región de Gadara era un territorio gentil. La mayoría de los que vivían en ese lugar dice que era una población mayoritariamente griega. Y uno tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué Jesús pasa de Galilea a Gadara? ¿Qué es lo que lleva a Jesucristo ahí a Gadara? Y estoy entonces en el tercer aspecto característica, aleluya, del carácter misionero de este pasaje, que es la repercusión misionera. Cuando estoy hablando de repercusión misionera, estoy hablando, aleluya, de todo lo que hacemos o de lo que hizo Jesús, cómo repercute en la persona. Porque les voy a hablar de repercusión misionera y de alcance misionero y pudiera utilizar las palabras como sinónimo. Pero cuando usted ve que estoy hablando de repercusión, estoy hablando de cómo repercute lo que Jesús hizo en la vida de alguien. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús llega a Gadara, llega este hombre delante de él, que le conocemos como el Gadareno. Mire qué dice la palabra del Señor, cómo nos describe la palabra de Dios a este hombre. Dice el versículo 2 del capítulo 5, que en él había un espíritu inmundo. Dice la palabra del Señor que él vivía en los sepulcros, en los cementerios, donde normalmente la gente no quiere estar, donde la gente tiene lo tiene como un lugar quizás complicado, difícil, no para dormir, no para pasar allí la noche. Este hombre vivía en los sepulcros. No solamente la Biblia nos dice que vivía en los sepulcros, sino que es un hombre que no podían dominarlo. Aunque lo ataban con cadenas y lo ataban con grillos, no podían dominarlo. Rompía las cadenas, desmenuzaba los grillos, no podían dominar a este hombre. Por la noche este hombre andaba como gritando, dice la palabra de Dios, aleluya, versículo 5, que gritaba de día y de noche. Y no solamente caminaba por allí gritando de día y de noche, sino que con piedras hería su cuerpo. Alabado sea el Señor.
Estamos entre una persona endemoniada, una persona necesitada, una persona poseída, que los demonios habían tomado control de su vida, control, aleluya, de todo lo que él hacía. Santo es el Señor, gloria a Dios. Y llega hasta donde está Jesús. ¿Cuál es la repercusión misionera de este pasaje? Jesús ora por este hombre, Jesús reprende los demonios, este hombre queda libre. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 15 que el hombre que había estado atormentado del demonio, que había tenido una legión de demonios que lo poseía, dice la palabra del Señor que ahora ese mismo hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Eso solamente lo puede hacer Jesús. Eso es lo que Cristo viene a hacer. El diablo vino para matar, para robar, para destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Este hombre no tenía vida, aleluya, y comenzó a tener vida desde que Cristo lo libertó. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Sentado, vestido y en su juicio cabal. La pregunta sería, ¿qué hubiera sido de este hombre si Jesús no decide montarse en la barca y pasar al otro lado? Bendito sea el nombre del Señor. Y pasar al otro lado. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Alcance misionero. Les decía que alcance misionero nos estamos refiriendo entonces no a lo que Jesús hizo específicamente en esa persona, sino lo que Jesús hace en la vida de otros a través de la persona, aleluya, en la cual Él repercutió, en la cual Él tocó, en la cual Él libertó, en la cual Él ministró. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. Porque la obra de Dios, eso es algo lindo y precioso, la obra de Dios nunca termina en ti. Lo que Dios quiere hacer nunca termina en ti. El propósito de Dios, aleluya, nunca termina en ti. Gloria a Dios. Su fin no es solamente en ti. Aleluya. Y uno tiene que tener en cuenta, gracias Señor por lo que hiciste en mí. ¿Hay alguien que le pueda dar gracias a Dios por lo que hizo en su vida? Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios por lo que hizo en mi vida. Yo estaba perdido. No perdido, yo no fui ladrón, no fui delincuente, no maté a nadie. Gloria a Dios, pero perdido aquí adentro. Vacío. Le doy gracias a Dios, tenía a mis padres y todo. Pero esa sensación de que aparentemente tienes lo necesario y te falta todo. Esa sensación de que puedes estar rodeado de gente y te sientes solo y vacío. Así me sentía yo antes, bendito sea el nombre del Señor. Esa sensación de que estaba, yo recuerdo que era estudiante, mis padres iban a trabajar y yo estaba, y a veces tenía que salir a caminar a las calles para ver gente, porque no me gustaba mucho estar solo. Bendito sea el Señor. Pero ahora cuando estoy solo, no es que yo quiera estar solo, pero cuando estoy solo en la casa, qué deleite. No tiene nada que ver contigo. Deleite para buscar a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Pero doy gracias a Dios por lo que hizo en mi vida. Vacío estaba, hermano, perdido estaba sin Cristo, gloria a Dios. Yo a veces me recuerdo en mis teorías, era ateo. Nunca me metí en las cosas esas que hay en Cuba, de partidos y cosas de esas, pero era ateo. Y no era ateo solamente, era fidelista. Yo estaba perdido. Estaba perdido, bendito sea el nombre del Señor. Yo recuerdo que en la escuela, mi esposa estaba, no éramos novios cuando eso, pero hacía composiciones y todo de esa persona. Y el profesor a veces me llamaba, leía mis composiciones en el aula. Pero cuando Cristo llega a tu vida, se te abren los ojos. Se te abren los ojos. Y no estoy hablando de política, se te abren los ojos. Para poder entender y comprender, aleluya, que tu vida está centrada en Él, que no hay nadie como Él, que si vas a adorar a alguien es a Él, que si vas a exaltar a alguien es a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios.
Alabado sea el Señor. Pero recordemos siempre que Dios no solamente quiere obrar en tu vida y en mi vida, sino que quiere obrar en tu vida y en mi vida, o quiere usar tu vida y mi vida para obrar en la vida de otros. Y ahí estoy hablando de alcance misionero. Cuando Jesús entra en la barca para irse, este hombre que había estado endemoniado, dice la palabra del Señor, que le dice a Jesús que quiere irse con él. Imagínense, Jesús cambió su vida. Señor, quiero irme contigo, no quiero apartarme de ti. Mas Jesús no se lo permitió. ¿Cuál es la palabra que Jesús le dice a este hombre? Vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Alabado sea el Señor. Y dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ese es el propósito de Dios. Yo no sé predicar, cuéntale a la gente lo que Jesús ha hecho en ti. Gloria a Dios. Cuéntale a la gente lo que Jesús ha hecho en ti. Cambió la vida de este hombre. El propósito de Jesús, aleluya, era impactar a otro, era tocar la vida de otro a través de este hombre. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra y a Él sea toda la alabanza. Vamos al segundo pasaje. Pasaje, le decía, todo muy conocido. El pasaje bíblico de la samaritana. Juan capítulo 4. Gloria a Dios, podemos ir allí. Un pasaje que tiene un texto del cual predicamos mucho. Aleluya. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Un buen tema. Pero cuando uno ve ese pasaje, ve que hay un carácter misionero dentro de este pasaje. Y el ver dentro de la Biblia esa pizca misionera, ese carácter misionero, nos está hablando de cuán importantes son las misiones para Dios, de cuán importantes son las almas para Dios, de cuán importante, aleluya, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos o hacer en la vida de nosotros, aleluya, para tocar, para ministrar, para impactar en la vida de otro. Y ese es el pasaje que le conocemos así como el pasaje de la samaritana. Gloria a Dios. Visión misionera. ¿Cuál es la expresión misionera dentro de este pasaje? Cuando dice la palabra del Señor en Juan capítulo 4, versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Jesús estaba en Judea y de Judea necesitaba ir a Galilea. Este pasaje nos habla en primer lugar de una cuestión geográfica. Para ir de Judea a Galilea era necesario, si usted tomaba el camino más corto, era necesario pasar por Samaria. Pero los judíos normalmente no utilizaban el camino más corto. Utilizaban el camino más largo para no pasar por Samaria, porque había enemistad entre los samaritanos y judíos. Recuérdese que Samaria en determinado momento fue cautiva, y los que quedaron ahí en Samaria, que antes pertenecían a la nación de Israel, los que estaban allí, se contaminaron, casándose, uniéndose con hombres y mujeres de otros pueblos, de los pueblos árabes. Y por eso los judíos lo veían a ellos como un pueblo mezclado, como un pueblo que no era puro, y por eso no se llevaban con ellos. Y en ese sentido les veían de manera diferente. Pero la palabra de Dios dice, y le era necesario pasar por Samaria. Porque cuando otros judíos no querían pasar por allí, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y esa necesidad de Jesús tiene que ver, aleluya, con misiones. Tiene que ver con almas. Tiene que ver con el propósito, aleluya, que Jesús iba a encontrar allí cuando llegara a Samaria. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra y toda la alabanza. Cuando yo veo que las misiones, yo veo que la pasión por las almas es parte de la vida intrínseca de Jesús. Jesús va a pasar, pero no solamente pasa, no solamente va a un lugar. Jesús siempre está pensando en alma. Jesús siempre está pensando, aleluya, en compartir la palabra de Dios. Y eso nos habla también a nosotros. Misiones no se hace solamente cuando usted dice, vamos a dar un viaje misionero a tal nación. La misión tiene que ser parte intrínseca de nuestra vida. Tenemos que tener misión en la mente y misión en el corazón. Alabado sea el Señor. Y la podemos hacer en nuestra vida diaria. Lo que hay que tenerlo en cuenta. Porque si no, perdemos las oportunidades que Dios nos da. Porque Dios lo que nos da es oportunidades para compartir la palabra de Dios. Alabado sea el Señor.
En Cuba, no sé, aquí en Cuba es diferente, aquí nadie anda a pie. Aquí todo el mundo anda en carro, pero allá tú estás en una panadería, hay mucha cola y enseguida tú vas a encontrar los comentarios. Qué difícil está esto, esto está en candela, esto no es fácil, esas son las palabras de los cubanos. Y a veces uno se da cuenta, si uno no tiene misión en la mente y en el corazón, si uno no tiene el propósito de Dios en la mente y en el corazón, uno se enreda con la gente. Esto no está fácil, verdad que esto no está fácil, esto está en candela, verdad que esto está en candela. Y nos empezamos a meter en lo mismo que la gente nos habla. Y no nos damos cuenta que eso que la gente nos está diciendo es la entrada, es la oportunidad que Dios nos está dando para hablarle de Cristo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Para decirle, pero yo conozco a uno que cambió mi vida. Gloria a Dios. Yo conozco a uno que ha hecho mi vida diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Y hablarle del Señor Jesucristo. Pero hay que tener misiones. Hay que tener el propósito de Dios con las almas, en la mente y en el corazón. Porque si no, perdemos las oportunidades que Dios nos da en esta vida para compartir la palabra de Dios. Tú puedes estar en tu centro de trabajo y viene alguien y viene a hablarte de su problema, viene a hablarte de su necesidad. Y qué bueno que tú le des una palabra, qué bueno que tú le des un consejo sobre su problema y su necesidad. Pero ten en cuenta que puede ser la oportunidad de Dios, aleluya, para hablarle a esa persona del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Tiene que ser la misión parte de nuestra vida intrínseca. Yo recuerdo un testimonio. Hoy en día hay una iglesia en un lugar en Cuba, un lugar de campo que se llama La Ruda. Pero cuando yo era miembro de la iglesia de Infanta, yo recuerdo haber escuchado ese testimonio. Yo conozco a la pastora, la que era pastora de ese lugar, la que fundó ese lugar, ya ella no está allí. Tuvo un liderazgo nacional de las damas, ya hace poco pues ella se retiró. Y ahí hay una iglesia, todavía sigue la iglesia en ese lugar. Pero yo recuerdo haber escuchado hace muchos años que ellos fueron a ese lugar, no a fundar una iglesia, no a plantar una iglesia. Yo no sé si aquí se le dice igual. Fueron a comprar un puerco. Ellos fueron allí a comprar un puerco. Gloria a Dios. Pero tenían también misión, las almas en su mente y en su corazón. Y fueron no solamente a comprar un puerco, sino que vieron la oportunidad, aleluya, para esa gente con las cuales se relacionaron preguntando quién vende un puerco, dónde hay un puerco, dónde hay un buen precio para el puerco. No solamente compraron el puerco, no solamente preguntaron por el precio del puerco, sino que aprovecharon la oportunidad, aleluya, para hablar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Se convirtieron una gente, una familia. Y hoy en día ahí hay una iglesia que alaba y adora al Señor Jesucristo. Porque misiones tiene que ser parte intrínseca de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Acción misionera, pues lo vemos de manera. Cristo dijo, me es necesario pasar por Samaria, pero encontramos la palabra del Señor, aleluya. Como dice la palabra del Señor, Juan capítulo 4, versículo 3, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. No se queda todo ahí simplemente en un pensamiento. Es un pensamiento que lo lleva a la acción. La repercusión misionera de ese pasaje. Cuando Cristo llega a ese lugar y Cristo está ahí en ese pozo y Cristo tiene necesidad de tomar agua, Cristo le pide agua a esta mujer samaritana. Santo es el Señor. Todos conocemos la respuesta de ella. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Yo creo que no solamente había sed en el Señor Jesucristo, porque era 100% humano y por supuesto que tenía sed. Yo creo que también, aleluya, Cristo estaba buscando la posibilidad, la oportunidad, aleluya, de compartirle el evangelio, la palabra de Dios, aleluya, a esta persona. Cuando Cristo está hablando con ella, Cristo le dice en determinado momento, aleluya, busca a tu marido. Busca a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Algunos le dan una explicación a estos 5 maridos, a aquellas otras naciones con las cuales se mezcló los samaritanos. Me gusta ir más por la parte literal, me gusta ir más por la parte de la condición espiritual quizás de esta mujer.
Y dice, y el que ahora tiene, dice la palabra del Señor, no es tu marido. Y ella dice, esto has dicho con verdad. Gloria a Dios. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál es la repercusión misionera de Cristo en la vida de esta mujer? Veamos rápidamente la progresión de fe en esta mujer. Cristo llega a una mujer y en el momento que llega a ella, ¿cuál es su primera reacción? Una reacción de rechazo. Como tú me vas a preguntar a mí, tú eres judío, yo soy samaritano. No hay fe en esta mujer, por lo menos fe en el Señor Jesucristo no hay en esta mujer. Ahí comenzó ella con una expresión de rechazo, como tú siendo judío, versículo 9. Pero en el versículo 15, estoy en Juan capítulo 4, ella le llama a Jesús Señor. No es que le llame Señor como llamándole Dios, yo lo veo más ese Señor como una expresión de respeto, pero hay un cambio. Hay una persona que empezó diferente, que empezó distante, que empezó quizás un poco así, no sé si llamarle irritable, pero ahora está cambiando, está moderando su vocabulario. Ahora, aleluya, a la persona que te dice, ¿qué haces tú preguntándome? ¿Qué haces tú hablando conmigo? Ahora le está llamando Señor como una expresión de respeto. Pero sigue progresando la conversación y en el versículo 19 encontramos que le vuelve a llamar Señor, pero no le dice solamente Señor, dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Hay una progresión en esta mujer de su fe. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y en el versículo 29 encontramos cómo ella sigue progresando en su fe y dice en el versículo 29, le dice a la gente, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Alabado sea el nombre del Señor. Vemos cómo repercute la palabra de Dios en esta mujer. ¿Cuál es el alcance misionero? Recuérdese que repercusión estoy hablando de lo que se produce en la vida de la persona. Alcance como la vida de la persona impacta la vida de otros. Gloria al Señor. En el versículo 39 dice la palabra del Señor, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron por la palabra de la mujer. Recuérdese que no todo se termina en ti. Recuérdese que hay algo que Dios quiere hacer a través de ti en la vida de otros. Bendito sea el nombre del Señor. Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Pero ahora miren el versículo 42, cuando esta gente viene y ve a Jesús y dice, le dicen a la mujer, ellos mismos le dicen a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra y a Él sea toda la alabanza. Amados hermanos, yo creo que no hay nada más lindo que ser utilizado como un instrumento de Dios para bendecir a otros. Yo creo que no podemos enfocarnos solamente en nosotros. Cuando Dios por su gracia y su misericordia te utiliza como un instrumento y hay una familia destruida y Dios te utiliza para dar la palabra de Dios y tú ves a lo largo de los años el cambio en esa familia. Mira, aquí en los Estados Unidos tuve una experiencia bonita. Gloria al Señor. Yo soy de profesión médico. Bueno, lo estuvieron diciendo. Bueno, y dejamos la medicina en determinado momento para ir a servir al Señor como pastor de jóvenes. En Cuba, en aquellos tiempos se requería, tenía que ser así. No hay así como aquí medio tiempo trabajando. O trabajas para el Estado todo el tiempo o haces otra cosa. Y generalmente cuando uno iba a servir al Señor tenía que dejar su profesión y dedicarse a la obra del Señor. En aquellos momentos yo no quería ser pastor. En aquellos momentos no quería ser pastor, pero ya yo trabajaba con los jóvenes. Trabajaba con los jóvenes, en Cuba se llamaba presidente de jóvenes, un líder de jóvenes, pero no a tiempo completo. Yo tenía mi trabajo y seguía trabajando con los jóvenes. Pero empezaba a tener una carga y decía, Señor, yo necesito más tiempo para trabajar con la juventud. Y Dios, que sabe todas las cosas, me llamó entonces de esa manera para ser pastor de jóvenes de la iglesia. Si en aquel tiempo me hubieran llamado para ser pastor de jóvenes de una iglesia, hubiera dicho que para ser pastor de una iglesia quizás hubiera dicho que no, porque no estaba preparado y en aquel momento entendía. Yo decía, yo no quiero ser pastor. Sobre todo no quería ser pastor porque veía el sufrimiento, las batallas, las luchas de mis pastores. Y yo decía, no, lo mío es servir al Señor. Yo quiero decirle algo que no es igual. Usted quizás también tenga esa oportunidad cuando usted sirve en otra cosa y cuando sirve como pastor.
es diferente. Los dos son niveles de servicio igual. La única diferencia es que cuando yo era pastor de jóvenes y algo me sobrepasaba o el problema me sobrepasaba y yo no podía con él, yo tenía para dónde virarme. Yo miraba para el pastor y decía, bueno, yo no sé qué hacer, no sé. Y el pastor es el que tenía que darle solución a eso. Cuando tú eres pastor, ya la carga está sobre ti y no tienes para dónde virarte desde el punto de vista humano muchas veces, sino que tienes que mirar solamente a Dios. Esa es la gran diferencia, la carga que hay sobre el pastorado, la responsabilidad que hay sobre el pastorado. Sirviendo delante de Dios, todos somos iguales, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando yo veía esa carga, yo no quería ser pastor. En una ocasión, en Cuba hay algo que se llama los desfiles del 1 de mayo. Los desfiles del 1 de mayo sale la gente a marchar por la plaza de la Revolución, va mucha gente. Bueno, no me voy a meter en eso. Unos van porque van y otros van porque tienen que ir. Y cuando uno es médico, siempre buscan médicos que estén en determinados puntos de ese desfile, porque tanta gente, mucho calor, la gente se desmaya, y para darle entonces atención médica. Cuando nosotros regresamos del lugar donde estábamos haciendo la guardia médica, por ahí por la Plaza de la Revolución, yo venía caminando con otro médico ahí de mi policlínico, y él me hizo determinada pregunta, y fue la oportunidad que Dios me dio para compartirle en toda esa trayectoria del camino. Le pude compartir acerca del Evangelio del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le doy tantas gracias a Dios, aleluya, que en aquel momento Dios le tocó, él recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Su esposa en ese momento, una mujer era atea, difícil, y él decía que le hablaba, quería llevarla donde yo estaba, y me la llevó un día a la guardia para que yo le hablara. Era enfermera, también está aquí en los Estados Unidos, y le hablamos también de Dios y se convirtió al Señor. Cuando yo estoy ahora aquí en los Estados Unidos, pues tuve la oportunidad, no pensé que lo iba a ver a él, y lo pude ver, bendito sea el nombre del Señor, y le doy gracias al Señor que todavía tiene a Cristo en su corazón. Es un gozo, es una bendición cuando Dios nos utiliza como instrumentos para hablarle la palabra de Dios a otros, y cambia una familia, cambia una persona. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Dios utiliza entonces a esta mujer, aleluya, para que la gente en Samaria también creyera. Yo creo que cuando Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria, la razón por la que Jesús le era necesario pasar por Samaria no era solamente esta samaritana. Más que esta samaritana, era toda la gente que vivía allí en Samaria. No se trata de ti ni de mí, sino de lo que Dios quiere hacer a través de ti y de mí en la vida de otros. A Dios sea toda la gloria, a Dios sea toda la honra y a Dios sea toda la alabanza. Tercer pasaje y último con el cual terminamos. El pasaje bíblico que nos habla acerca del carcelero de Filipos. Hechos capítulo 16 a partir del versículo 8, donde vemos la visión misionera en este pasaje. El apóstol Pablo tenía un propósito, tenía el propósito de ir a otro lugar para comunicar el evangelio, para hablar la palabra de Dios. Pero en el versículo 9 nos habla que el apóstol Pablo tiene una visión en la noche, y en esa visión en la noche él ve un varón macedonio de pie. Y ese varón macedonio le está rogando y le está diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí está la visión misionera. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Él entendió, bendito sea el nombre del Señor, que más que un sueño normal, era una dirección del Espíritu Santo de Dios, que había un propósito de Dios, aleluya, con llevarlo a ese lugar. ¿Cuál es la acción misionera? Él no se queda en el sueño, él no se queda en la visión. En el versículo 8 y versículo 12 nos dice que el apóstol Pablo pasa de Troas a Filipo, porque Macedonia pertenecía a la ciudad de Filipo. Aleluya. ¿Cuál es la repercusión entonces misionera? ¿Cómo Dios obra? ¿En qué persona Dios obra en medio de esa cárcel ahí en Filipo, de esa cárcel ahí en medio de Macedonia? El apóstol Pablo están ahí predicando la palabra del Señor, y producto de la predicación de la palabra de Dios lo llevan a él y lo llevan a Silas a la cárcel. Y cuando están ahí en la cárcel ocurre algo grande, algo precioso de Dios. Ellos estaban en la madrugada orando, y cuando comienzan a orar y a alabar a Dios con salmos, con himnos, dice que se estremece el lugar, se rompen las cadenas, se abren las puertas, aleluya.
Y los carceleros que están afuera, al ver las puertas abiertas, todos ustedes saben o sabemos que el carcelero respondía con su vida. Si los presos se escapaban, no le tocaba otra cosa que fuera la muerte. El carcelero se iba él mismo a matar, aleluya, cuando escucha la palabra del Señor, aleluya, escucha la palabra del apóstol, de que no haga eso, de que todos están allí, de que ninguno se ha escapado, de que ninguno se ha ido de ese lugar. Y dice entonces este hombre, versículo 30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuál es la razón por la que Dios lleva al apóstol Pablo y le da este sueño, esta visión para que vaya a Macedonia? Tiene que ver con misiones, tiene que ver con alma. Gloria a Dios. ¿Cuál es la razón por la que Dios permite de que se forme ese alboroto, aleluya, y lleven al apóstol Pablo a la cárcel? ¿Quién va a entrar ahí a predicar la palabra del Señor? Dios tiene que llevar a alguien a la cárcel para que allí él pueda comunicar el mensaje del evangelio. Y parece algo difícil. Yo le pido a Dios, yo no quisiera que Dios me utilizara de esa manera, llevándome a la cárcel, ni cosas como de estando preso. Pero Dios hace lo que quiere, aleluya, con nuestras vidas. Porque a Dios lo que más le importa son las almas. A Dios lo que más le importa son las vidas. ¿Tú sabes por qué tú y yo estamos aquí en esta mañana? Porque a Dios lo que más le importa son las almas. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos miró. Cuando nadie nos miró, cuando nadie nos tenía en cuenta, Cristo nos tuvo en cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Nosotros estamos aquí por el gran amor de Dios, por la gran misericordia de Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Dios en esta mañana? ¿Alguien le da gracias a Dios, aleluya, porque Cristo haya venido a su vida? Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Lo hizo pasar a Filipos, lo hizo ir a la cárcel para que este hombre fuera salvo. Por último, el alcance misionero. No solamente tiene que ver con la vida de este carcelero, sino que en el versículo 32 y 34 encontramos el alcance misionero de este pasaje. Y dice que cuando llegaron a la casa, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Todos estos pasajes y muchos más pasajes de la Biblia nos muestran que aunque son pasajes que podemos hablar de muchos temas, dentro de esos pasajes hay un carácter misionero. Revelan la visión de Dios por las misiones. Revelan la acción de Dios a favor de las misiones. Revelan la repercusión de Dios a través de las misiones. Y revelan el alcance en otros a través de la misión. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amados hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo y los creyentes, la tarea más importante. ¿Usted sabe por qué Dios todavía no nos ha llevado al cielo? Porque hay vidas todavía que necesitan conocer al Señor Jesucristo. Porque hay familias que necesitan todavía ser transformadas. Tú eres el instrumento y yo soy el instrumento. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra y a Él sea toda la alabanza. La iglesia, por eso qué lindo que ustedes tienen este culto de misiones. Porque entre tantas luchas y batallas que tenemos en este tiempo, tenemos la tendencia a centrarnos en nosotros mismos. Y entre tantos proyectos también que hay dentro de la iglesia, si no tenemos una visión misionera, también nos vamos a centrar dentro de nosotros mismos, dentro de la iglesia. Pero cuando estamos hablando de visión misionera, es una iglesia que pasa al otro lado. Es un creyente que pasa al otro lado. Que no solamente estamos pensando en lo que ocurre aquí adentro, sino que entendemos que allá afuera hay una misión que realizar. Hay almas que necesitan al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero compartirle ya para terminar algunos testimonios de las cosas que nosotros hacemos allá dentro de nuestras posibilidades para desarrollar la visión misionera. Alabado sea el Señor. Tenemos este culto igual como ustedes lo tienen, y eso a mí me ayuda, yo les soy sincero. Si quizás no tuviera este culto y esta visión misionera, en mi caso, porque hay otros pastores que sí tienen esa visión ahí en su corazón, pero a veces tengo una tendencia a hablar más de otros temas que de estos. Alabado sea el nombre del Señor.
Y le doy gracias a Dios por cultos como estos, aleluya, que nos enfocan en hablarle a la gente de las misiones. En decirle a la gente, aleluya, no solamente tu problema, tu necesidad, tus finanzas, tus luchas, tu familia, sino también hablarle a la gente que hay otros que necesitan del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo. Hayamos tratado tenemos un ministerio que se llama Soplo de Vida. Y con ese ministerio, ¿qué hacemos? Porque yo trato de enseñarle algo a la iglesia, que es lo siguiente: nadie es tan pobre que no pueda dar. No sé si usted también lo entiende. Nadie es tan pobre que no pueda dar. Tú puedes ser una persona pobre, pero cuando miras para el lado, generalmente siempre vas a encontrar a alguien que es más pobre que tú. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios me ha enseñado, cuando yo atendía células, casa culto, que era un líder, aleluya, había gente que yo decía, ¿qué pasión tienen para dar? Allá en la iglesia hay una hermana, ¿qué pasión tiene para compartir? Yo la veía en medio de la pandemia, de lo que tenía, compartiéndole comida a los ancianitos, ayudando a los ancianitos. Pero yo conozco a la hermana. ¿Qué clase de necesidad tienen ellos? Yo me preguntaba, ¿de dónde saca para darle a otros? Alabado sea el Señor. Mi esposa también la conoce. Pero nadie es tan pobre que no puede dar. Por eso tenemos en la iglesia este ministerio. Decimos, bueno, si nosotros tenemos esta iglesia, tenemos que ayudar también dentro de nuestra nación. Porque a veces nos enfocamos en misiones nada más fuera de nuestra nación. Y es importante enfocarnos fuera de nuestra nación, pero tenemos que enfocarnos también dentro de nuestra nación. Alguien está orando, Señor, llévame a la China. Señor, llévame para predicarle a los chinos. Yo quiero hablarle la palabra de Dios a los chinos. Y Dios le trajo una palabra. Pero mi hijo, tú quieres hablarle a los chinos allá en China y no le has predicado al chino que vive al lado de tu casa. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos que preocuparnos pero dentro de nuestra nación también podemos hacer misión. Alabado sea el Señor. Pero también dentro de nuestras necesidades, claro que hay que apoyar también, como hacen ustedes. Qué lindo, estoy viendo que apoyan 14 misioneros. Nosotros también lo hacemos dentro de nuestras posibilidades. Hay un hermano que está en España, pues tratamos de apoyarle allí en misión. Cuando teníamos otro misionero de Cuba que lo había mandado a la Asamblea de Dios a Haití, también lo apoyamos. Ahora hay otro misionero también que está en Panamá. Cuba no tiene todos los misioneros que pudiéramos tener, ni los que quisiéramos tener. Pero no podemos esperar a tener mucho dinero o a ser ricos para apoyar las misiones dentro del mundo. Es una visión que nos llevó nuestro superintendente. De lo que tenemos, vamos a dar para apoyar a las misiones. Allá iba un misionero que hablaba y cada vez que él hablaba nos sacaba el peso cubano. El peso cubano no vale nada, nada, gloria a Dios. Pero él nos decía, nos animaba y nos estimulaba. Con este peso cubano vamos a hacer misiones, bendito sea el nombre del Señor. Y claro que hacemos misiones con ese peso cubano. Lo cambiamos en dólares. Quizás no sea mucho, pero Dios no está esperando si es mucho o es poco. Dios lo que está esperando es que tengamos un corazón para apoyar la obra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie es tan pobre que no pueda dar. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos otro proyecto. Tenemos un proyecto que se llama Socorro de Amor. Lo hacemos los miércoles. Porque la misión de la iglesia, ahora yo veo que usted dice, vamos a recoger comida para darle a la gente. Eso es lindo, pero yo entiendo que lo que ustedes están buscando no es simplemente ayudar a la comunidad. Están buscando ayudar a la comunidad, pero a través de esta ayuda a la comunidad poder también compartirle la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque hay tendencias en este tiempo, no son nuestras iglesias, pero hay quien tiene una tendencia muy humanista. Y piensan que nada más que es ayudar, piensan que nada más que es repartir comida, que es repartir ropa. Y no tiene sentido si nosotros nada más vamos a repartir comida, vamos a repartir ropa y no le hablamos a la gente del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso allá, una vez a la semana hacemos un proyecto que se llama Socorro de Amor. Hacemos alimentos, hacemos comida para ayudar a algunos necesitados de la iglesia. Pero siempre le digo a los hermanos, son supervisores, líderes que tenemos en la iglesia que reparten esa comida. Le digo, no se la pueden dar nada más que a los cristianos. Tienen que darle también a alguna gente que no sea cristiana, que también tienen necesidad. Claro que tenemos que ayudar a los nuestros, a la gente que está dentro de la iglesia, pero hay que ayudar a otros también que no tienen a Cristo para compartirle la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Comenzamos otro proyecto que lo hacemos en las mañanas que se llama, aleluya, Maná.
Hacemos desayuno para aproximadamente 35 niños. Los niños pasan una dificultad en Cuba. Un padre le es muy difícil. ¿Qué merienda le llevo al niño a la escuela? Eso es un gran dolor de cabeza para los padres. Y dijimos, vamos a ayudar de alguna manera. No es mucho, pero tratamos de hacer algo. Pero qué cosa más linda y más preciosa. Vienen niños de la comunidad, niños muy necesitados. Pero usted sabe que algunos de esos niños que vinieron por un pan, por un refresco, por una leche, aleluya, se acercaron a la iglesia y ahora siguen viniendo todos los domingos a la escuela dominical. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Tenemos que hacerlo, amados hermanos. Puedes tener situaciones, puedes tener batallas. Tú puedes haber venido en esta mañana. Señor, tengo el dolor de cabeza más grande de mi vida. Tengo el problema más grande de mi vida. Y qué bueno que Dios te ayude. Que Dios tenga misericordia de ti. Que Dios te ayude en la finanza. Que Dios te ayude en tu familia. Que Dios te ayude con tus hijos. Que Dios te ayude en esa puerta que ha estado cerrada y que tú necesitas que se abra. Alabado sea el nombre del Señor. Pero digamos a Dios en este tiempo. Abramos el corazón a Dios en este tiempo. No podemos centrarnos solamente en nosotros. Misiones es pensar en otro. Dios nos está diciendo en esta mañana, pasemos al otro lado. Invito a que podamos estar puestos en pie. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.